cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y para arrancar este nuevo ciclo informativo, qué mejor manera que hacerlo con música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, y también a nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy disfrutaremos del maestro chuquisaqueño Fidel Torricos y la composición de Miguel Ángel Balda y su obra musical titulada Destacamento Chuquisaca o Destacamento 111. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal, en el que la derecha fascista pretende nuevamente seguir ese jueguito desinstitucional, al impedir la elección de la o el defensor del pueblo. Peligroso juego este que impulsan con el propósito de hacer desmoronar al Estado. Nuestro compañero Gustavo Torrico nos entrega mayor detalle en este informe. Un saludo a la América morena bella, digna, revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Aquí la derecha sigue jugando el papel de la desinstitucionalización del Estado al impedir nuevamente la elección del o la defensora del pueblo. En 4 votaciones consecutivas, la agrupación que encabeza el golpista de noviembre, gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, decidió tirar al tacho de la basura toda la postulación de varios ciudadanos que, creyendo en la limpieza o en la ética de estos pseudopolíticos, se presentó para postularse. La agrupación Creemos de Camacho decidió votar en blanco, ninguneando, echando por la borda, indicando que nadie le serviría, porque eso es lo que se puede entender de esta votación consecutiva. Las 4 veces votaron por blanco. Por otro lado, Comunidad Ciudadana, cuyo máximo exponente
es el único político en el mundo que hace política desde su escritorio, tras su computadora y vía Twitter. Carlos Mesa, sin ningún empacho, sin ni ponerse la cara roja de vergüenza, vulnerando todo lo que estipula la votación para una alta autoridad como es él o la defensora del pueblo, salió a indicar que tenía una candidata escogida y por ende ellos iban a votar solamente por su candidata. El movimiento al socialismo, por su parte, decidió, y así lo había manifestado con anticipación, que iría a votar por el mejor puntuado en la etapa pre-votación, en la etapa de la selección, después de las entrevistas, los exámenes, la presentación de currículums, etc. Hubo un ciudadano que obtuvo el mayor puntaje y el MAS votó por ese ciudadano. Pero al no existir los 2 tercios necesarios, quedó en suspenso. Ellos, que habían insistido tanto en el cambio de la defensora del pueblo, ellos que habían trabajado y aprobado el reglamento de convocatoria, ellos que junto al MAS habían recibido las elecciones, recepcionado los documentos, habían revisado la autenticidad de los mismos, habrían calificado a todos y cada uno de ellos. Posteriormente fueron reduciendo los participantes por diferentes situaciones y quedaron 7 ciudadanos, calificados por ellos en unanimidad. El dato de la votación no se respeta esto, a excepción del movimiento al socialismo, que vota por el mejor puntuado. Hoy, después de ese fracaso que la ciudadanía y la mediática querían hacer aparecer como que fue un fracaso del movimiento al socialismo y el gobierno de Lucho Arce, quedó claro quiénes son los que están boicoteando. Pero hoy insisten, en comisión ya se aprobó el reglamento para la convocatoria a Contralor del Estado boliviano. E insisten en querer acelerar esta etapa bajo el mismo viejo y gastado discurso que usaron para la selección de la defensora del pueblo, que hay que hacerlo por el pueblo, que hay que elegir, que necesitamos institucionalidad, cuando en el fondo lo que están haciendo es anular la institucionalidad. Esta elección no va a pasar más allá de una votación que trate de aprobar el reglamento para luego mostrar que no se puede. La intención, mostrar que la Asamblea Plurinacional, con una mayoría relativa del movimiento al socialismo, y que el gobierno y el MAS en su conjunto no son capaces de mantener la institucionalidad en el país y, sin embargo, se quieren perpetuar en el poder, y volvemos al viejo discurso que al no haber institucionalidad y verse obligado el gobierno de Arce a nombrar los interinos necesarios desde el Estado, desde el gobierno, mostrar que esa es la dictadura, que no se quiere institucionalizar, que no se quiere autoridades electas, etcétera, etcétera. Pues a no caer en el juego. Lo decía el Che, lo mencionó Fidel, nos lo recomendó Chávez,
con la derecha ni un tantico, ni para tomar impulso. Y así debe considerarse que cuando algunas voces de los que se creen más papas que el Papa y que vienen a pedir que se debería dar algunas concesiones a la derecha, decirles desde el movimiento al socialismo: no hay concesión. Esto es revolución. Este es un pueblo que camina. Este es un pueblo que encuentra su destino. Este es un pueblo que ya marcó su norte, y ese norte es su liberación y su independencia definitiva. Estaremos la próxima semana para contarles más desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Y sobre la conmemoración de la Madre Boliviana, que como cada 27 de mayo se celebra en honor a las heroínas de la colina de San Sebastián La Coronilla, los recientes hallazgos de restos arqueológicos en ese lugar y otros temas políticos nacionales acaecidos en esta semana, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Causachuncoca? Como siempre y como cada semana, desde los primeros días del golpe, seguimos en esta columna radial transmitiendo los acontecimientos que interesan a todos los bolivianos y por qué no decir a todos los latinoamericanos desde el Estado Plurinacional de Bolivia, compartiendo con Alejandro Díaz esta gran emisión que sale por la radio Causachuncoca y por a través de su difusión en YouTube, por y para todo el mundo, ¿no? En Bolivia se conmemoró el 27 de mayo, como cada año, el Día de la Madre Boliviana, en honor a las heroínas de la colina de San Sebastián La Coronilla en Cochabamba, las heroínas de la Coronilla, quienes combatieron al ejército imperial español allá antes de que Bolivia y nuestros pueblos latinoamericanos gestaran sus independencias como repúblicas independientes del yugo imperial colonial español. Estas mujeres en La Coronilla, la colina de San Sebastián, en realidad comúnmente y popularmente llamada La Coronilla, estas heroínas de La Coronilla ofrendaron sus vidas para combatir a y derrotaron además al ejército imperial español. Aquel suceso pues fundó el Día de la Madre en Bolivia en honor a esas heroínas de La Coronilla. Hablando también de Cochabamba, tenemos que retrotraernos al mismo lugar, la colina de San Sebastián La Coronilla en Cochabamba, debido a que se hallaron restos arqueológicos en esta zona. De acuerdo a nuestra legislación vigente, deben ser evaluadas en su valor patrimonial por el Ministerio de Culturas. Precisamente nuestro artículo 99 de la Constitución Política del Estado señala que, y cito, la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folclore es patrimonio cultural del pueblo boliviano de acuerdo con la ley. El artículo 298 de nuestra también Constitución Política del Estado manifiesta que es competencia del nivel central del Estado la promoción de la cultura y la conservación del patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible, de interés del nivel central del Estado. Es por eso que en Cochabamba también, a instancias del gobierno nacional, se postergó la entrega de las obras del proyecto de prevención y revitalización de esta villa, la colina de San Sebastián La Coronilla, que se junta justamente con pues la conmemoración del Día de la Madre en nuestro país. Por otro lado, la revista que parece más de farándula que de análisis político, Poder y Placer, a través de una encuestadora poco seria como Captura Consulting, realizó una encuesta con la siguiente pregunta: si el próximo domingo hubiera elecciones generales en Bolivia y se postularan los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? Esa era la pregunta que hacía Poder y Placer a través de Captura Consulting. Salía Luis Arce con el 17%, Luis Fernando Camacho con el 15%, Evo Morales con el 11%, al igual que Carlos Mesa. Por detrás, Manfred Reyes Villa con el 10%, Tuto Quiroga con el 7%, Eva Copa con el 5%, Samuel Doria Medina con
con el 4% y un 20% de no sabe, no responde. Recordemos que también Poder y Placer y Captura Consulting, a través de esta misma metodología de encuestas, se equivocaron, por ejemplo, en los resultados de las elecciones del 2019 y también en los resultados de las elecciones del 2020. Entonces, esta encuesta es una burla. ¿En serio nos merecemos cosas tan poco serias los bolivianos? Es una pregunta que nos hacemos todos. Solo sirve esta encuesta para ver la intención de quien está por detrás. Los financiadores de la encuesta, por supuesto. También se debe hacer énfasis en pues la gestión que ha venido realizando a nivel de los gobiernos autónomos municipales, instancias como el gobierno autónomo municipal de La Paz, puesto que Iván Arias se niega a cerrar el bioparque Arias Vestipacos, pese a que existe ya una resolución administrativa de parte del Viceministerio de Medio Ambiente, donde se identifica que el municipio habría cometido una serie de errores técnicos y administrativos en el manejo de este predio, donde lamentablemente han fallecido más de 90 animales. El informe se dio a conocer a instancias del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, indicando que tras una inspección se verificó la carencia de aseo y mantenimiento en el área de recepción de exámenes clínicos, el hacinamiento existente en los espacios donde se alojan a los animales, además de la existencia de roedores en el recinto de las tortugas de patas amarillas, entre otras irregularidades. Es realmente una catástrofe la administración municipal del señor Iván Arias, alias Negro Arias. Otrora fue ministro de Obras de la autoproclamada Yanine Áñez, mandataria de facto que gobernó nuestro país durante 11 nefastos meses. Historia que ya queremos olvidar, pero que no se puede. Camacho, por otro lado, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, está desesperado y busca evadir responsabilidades desviando la atención en 3 denuncias y polémicas sin sustento, calificando a ciudadanos comunes y corrientes que reclaman por obras como avasalladores del MAS. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho apela a una estrategia distractiva ante su incapacidad. Otra vez empieza a atacar al gobierno nacional y busca desesperadamente que otros temas copen la agenda mediática. Luis Fernando Camacho, inoperante, incompetente, y la gente ya se lo está demandando, ya se lo está haciendo saber, ya se lo está haciendo conocer. Además de casarse en día hábil, se casa un viernes, se va de luna de miel, viajes de placer y demás. Un sujeto que creo yo los cruceños no se merecen esa suerte de gobernador que no haga absolutamente nada. Matrimonios 4, obras 0 de Luis Fernando Camacho. Por otro lado, tenemos que hablar también del oportunismo político, la hipocresía, las mentiras, la histeria, las huelgas de hambre y otros actos que conformaron el amplio repertorio de la ex mandataria de facto Yanine Áñez para victimizarse e intentar conmover a la población para borrar la historia de las masacres de Sacaba y Sencata. También intentó grabar en la memoria colectiva que es una perseguida política, que es víctima del abuso del poder político, pero nada más alejado de la verdad, porque se autoproclamó presidenta violando la constitución política del Estado, la normativa vigente en la Cámara de Senadores, posteriormente en la propia Asamblea Legislativa, y ya conocemos esta historia de cómo se hizo con el poder de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima Yanine Áñez gobernando por 11 meses como la más nefasta dictadura de la historia contemporánea de nuestro país. La intensa campaña mediática de Áñez en los medios de comunicación de la derecha tuvo el objetivo de intentar adelantarse a la historia para que sea absuelta de sus delitos, que su tiempo pasó, que no sería juzgada como otros crímenes que se cometieron durante las dictaduras militares, como la de García Meza, por ejemplo. Tenemos a una Yanine Áñez acorralada, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que niega la tutela de pues un recurso de inconstitucionalidad planteado por Yanine Áñez. Esto se ha negado, por lo cual a instancias de los casos Golpe de Estado 2, Yanine Áñez debería ser ya, se le debería dar una sentencia. El pueblo boliviano está a la espera de una sentencia condenatoria a Yanine Áñez, ya que se le acabaron las opciones jurídicas legales para seguir burlando la justicia en nuestro país. Así está nuestro Estado plurinacional de Bolivia.
y les invito a que puedan seguir el periódico Ahora el Pueblo, donde pudieron realizar diversas entrevistas también enmarcadas en temas de coyuntura de interés nacional y regional. Por supuesto, entran a periódico Ahora el Pueblo, ponen Gabriel Villalba Pérez y encontrarán ahí las entrevistas y notas que realizaron miembros del equipo periodístico de este prestigioso periódico sobre precisamente lo que acontece en la Asamblea Legislativa Plurinacional, más o menos lo que hablaba Gustavo, y lo que acontecería con la elección, designación de Contralora o Contralor General del Estado, ¿no? Para un poco analizar los diferentes escenarios posibles. Por otro lado, también les invito a que puedan seguir mi Facebook, Gabriel Villalba Pérez, mi página en Facebook también como Gabo Villalba, y si están interesados en la producción intelectual mucho más profunda, mucho más acabada, de artículos, textos, ensayos, pueden entrar a Gabriel Villalba Proponiendo. Nos encontramos también en Twitter como @GaboVillalbaP. Nos vemos, escuchamos, sentimos y revolucionamos la próxima semana a través de esta misma emisión. Un saludo gigante a todos los bolivianos, a todos los latinoamericanos y a todo el mundo con el corazón al lado izquierdo. Y en la acostumbrada sección cultural de Así es mi tierra con Bolivia, nuestro compañero Carlos Ponce nos trae información sobre la Revolución de Chuquisaca, evento que fue el primero en desarrollarse para la independencia de Bolivia. Gracias, querido Alejandro. Si bien el 25 de mayo de 1809 se llevó a cabo en la ciudad de Chuquisaca un levantamiento ocurrido en contra del presidente de la audiencia de Charcas, quien era el alto tribunal de la corona española, la Revolución de Chuquisaca fue el primer movimiento desarrollado por la independencia de Bolivia. Fue en esta primera batalla donde los insurgentes lograron deponer al militar español Ramón García de León y Pizarro para proclamar una rebelión que derivó en una guerra de guerrillas por la independencia, para luego, ya en 1825, nos llevar a la independencia de Bolivia como un país libre y soberano. Pero ¿cuál es la realidad de esta independencia para la mayoría de la población? Las personalidades que fueron parte de esta negociación en Chuquisaca solo lucharon por sus intereses, creando así una nueva oligarquía que a nombre de la independencia solo pugnaron por espacios de poder de unas cuantas familias para tomar decisiones sobre muchos que eran el pueblo. Siempre el indígena dueño de estas tierras, por herencia fue doblegado. No desde la llegada de los españoles, sino post-colonización, mal llamada así. Los latifundios en una Bolivia soberana fue latente, llena de abusos, desde corporal hasta lo espiritual, y la eliminación de la dignidad a los habitantes dueños de esta tierra. Si bien se logró algún avance en 1945 con el primer Congreso Indígena, al que el indígena pudiera caminar por la ciudad o la Plaza Murillo, como comentamos en anteriores programas, nunca se tocó los derechos legales reales y justos para los pueblos originarios. Si bien se logró algún avance en 1945 con el primer Congreso Indígena, al que el indígena pudiera caminar por la ciudad o la Plaza Murillo, como comentamos en anteriores programas, nunca se tocó los derechos legales reales y justos para los pueblos originarios. Esa oligarquía encabezada por la Iglesia Católica y la corona española seguía incrustada para sacar provecho de esta tierra que nunca dejaron de explotarla. Con la Revolución del 52 se logra una reforma agraria a medias, porque siempre estas oligarquías priorizaban sus intereses y como tal siempre el rechazo a las naciones originarias, no dando espacio a que como mayoría lleguen a estas élites o lugares de decisiones. Ya a la llegada del gobierno del MAS en 2006, ganando las elecciones de manera contundente, se logra cosas históricas, en la que los pueblos originarios estén en la toma de decisiones por un país que se consolidaba como plurinacional.
se iba caminando hacia la consolidación de una asamblea constituyente que el pueblo pedía a gritos, donde realmente el pueblo, con sus representantes elegidos desde sus regiones y sus naciones, iban a decidir sobre una nueva constitución política del Estado con la cual se iba a consolidar este nuevo Estado plurinacional. Pero la radicalización de estos sectores se sentía venir con más fuerza y de manera frontal, llenos de discriminación y racismo. Oligarquías centradas en Santa Cruz, pero ya no solo por estas élites que manejaban al país, sino también por nuevas logias de croatas, serbios, alemanes, árabes, etc. Es así que en 2008, 50 hermanos campesinos recibieron acciones de racismo e injurias de parte de grupos radicales en la ciudad de Sucre. Acciones de racismo en la ciudad de Santa Cruz, movilizados y mostrando ese odio hacia los descendientes de pueblos originarios, daban la alerta de que Bolivia estaba frente a un bloque de élites de no permitir a que el pueblo dirigiera su país con un presidente indígena de manera democrática. Bolivia debía caminar al reconocimiento y consolidación de un Estado plurinacional. Es así que el 22 de enero de 2009, el Estado plurinacional fue consagrado con la nueva Constitución Política del Estado y con los antecedentes acaecidos con incidencia a acciones de racismo y discriminación y contando con la Ley 045, cada 24 de mayo se establece el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en Bolivia bajo la Ley 139. Pero en conclusión, todo este avance no basta para seguir caminando hacia ese encuentro entre bolivianas y bolivianos, lejos del racismo y la discriminación. Lo acaecido con el golpe de Estado, perpetrado por la Iglesia Católica, las nuevas y las viejas élites oligarcas en el 2019, nos muestran siempre una estrategia de volver al poder contemplando acciones de racismo, injurias y de injusticia. Lo acontecido con el golpe de Estado en el 2019, perpetrado por la Iglesia Católica, las nuevas y viejas élites oligarcas, nos muestran siempre una estrategia de volver al poder, contemplando acciones de racismo, injurias y de injusticia, ante un pueblo que es la mayoría, pueblo que no dejará de luchar por lo conseguido. Un pueblo que gobierna con sus gobernantes, pero ante todo por ser un Estado plurinacional con soberanía y dignidad. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y con esta importantísima información cultural, nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi Tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya ya!